Bueno, bienvenidos. Vamos a resolver ahora algunos de los ejercicios de la unidad 5 de síntesis de redes activas. El primer ejercicio dice encontrar las funciones de transferencia para los circuitos indicados, esbozar el diagrama de Bode de los circuitos 2 y 3. El primer circuito es un amplificador no inversor, su función de transferencia es 1 más R2 sobre R1. Es trivial la solución de este circuito. Vamos al segundo. Un circuito con dos polos reales y ganancia unitaria no inversor. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos operacionales que están actuando como buffers para separar a estos dos circuitos eléctricos. De hecho, el que separa estos dos circuitos, estas dos redes, es este operacional de acá. Este otro operacional lo que va a hacer es separar todo este conjunto de lo que venga a continuación. Pero este operacional de acá nos permite resolver cada circuito por separado y tomarlo como una función de transferencia y luego simplemente multiplicarlas. Vamos a al primer circuito. Tenemos una tensión de entrada, una tensión de salida y una corriente que está circulando por esta malla. La tensión de entrada va a ser Vin de S. La tensión de salida la vamos a llamar Vout 1 de S. Y a la corriente que circula por acá la podemos llamar I1 de S. Bueno, ahora planteemos las ecuaciones de esta malla para tratar de resolverla. Bien, sabemos que acá podemos aplicar, por ejemplo, una de las leyes de Kirchhoff. Entonces, si hacemos eso, Vein de S, vamos a trabajar directamente en el dominio de Laplace. ¿Sí? La tensión de entrada es igual a la suma de las caídas de tensión, que son I1 de S por R1 más I1 de S por 1 sobre S por C1. Y esto es igual, sacando factor común, a I1 de S por esto de acá, por R1 más 1 sobre SC1. Y con eso podemos seguir operando para tratar de reducirlo un poco más, para tratar de reducir esa expresión un poco más. Y decir que esto es igual a I1 de S por común denominador SC1. Y en el numerador vamos a tener S por C1 por R1 más 1. Ok. Y con esto, esta expresión de acá la podemos transformar en una función de transferencia, en la función de transferencia que relaciona la corriente con la tensión de entrada. Que va a ser igual a la inversa de esto que tenemos acá. Es la inversa de lo que tenemos ahí. Bien, excelente. Pero esa no es la función de transferencia que buscamos. La que buscamos es Vout sobre Vin. Ahora, hay una relación entre la corriente y la tensión de salida.
Vout es igual a esto de acá, a la corriente por la impedancia del capacitor. Por lo tanto, de acá podemos sacar una función de transferencia que será Vout 1, ya habíamos llamado Vout 1, de S sobre I1 de S igual a 1 sobre S por C1. Bárbaro. Ahora, con esta función de transferencia y esta función de transferencia, podemos encontrar la relación entre Vout1 y Vin. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, podemos hacerlo así. Vout1 de S sobre Vin de S. Cuando queremos determinar esta expresión, lo que podemos hacer es multiplicar numerador y denominador por la misma cosa y la relación no va a cambiar. Entonces podemos multiplicar numerador y denominador por I1 de S y de esa forma esto se va a transformar en el producto de esto por esto. En el producto de esas dos funciones de transferencia que ya conocemos. Las tenemos acá. Esta viene para acá. Esta otra acá. Este S por C1 que está en el numerador y en el denominador se van a cancelar. Por lo tanto, la función de transferencia que relaciona la tensión de salida con la tensión de entrada de este pequeño circuito que tenemos acá es, como esperábamos, un pasabajos que tiene como función de transferencia 1 sobre S por C1 por R1 más 1. Ya que la segunda parte del circuito es idéntica, podemos podemos usar el mismo razonamiento que hemos desarrollado ahora para encontrar la expresión de la función de transferencia de este circuito. Podemos llamar acá Vin, a este le podemos llamar Vin 2 y a este Vout 2. Acá vamos a tener Vin 2 de S y acá Vout 2 de S, que va a ser igual, por supuesto, por el buffer al Vout de S de todo nuestro circuito. Entonces, podemos simplemente decir que, así como la función de transferencia de Vout 1 a Vin 1 es 1 sobre SC1 R1 más 1, la función de transferencia entre Vin 2 y Vout 2 es 1 sobre SC R2, SC2 R2 más 1. Entonces ahí ya tenemos las dos funciones de transferencia de estos dos bloques. Esto ahora lo podemos considerar como si traducimos esto a álgebra de bloques. Esto es un bloque que está en cascada, en serie, con otro bloque. Por lo tanto, la función de transferencia de todo este sistema, considerado como una única cosa, esta función de transferencia,
va a ser el producto de las dos funciones de transferencia de los bloques. Así que la función de transferencia Vout de S sobre Vin de S de todo nuestro circuito va a ser igual al producto de este por este. Y con esto obtenemos la función de transferencia de nuestro circuito. Ahora, el problema nos dice también, por favor, dibujen el diagrama de Bode del circuito. El diagrama de Bode lo podemos dibujar con Octave. ¿Sí? Nos venimos acá, vamos a hacer una script. Un nuevo archivo. A este archivo lo podemos caracterizar como unidad 5, ejercicio 1. Creo que esto era circuito 2. Circuito 2. Como siempre empezamos close all, clear all, CLC para tener un lienzo en blanco. Package load control. Y ahora definimos las constantes que son R1, R2, C1 y C2. R1 y R2 valen 10K. 10K. C1 y C2 valen 1 nanofaradio. Por supuesto, es importante llevar los valores de las constantes a las unidades básicas, ¿no? Tanto de resistencia como de capacitancia, al ohm y al farad, o al faradio. Por eso acá escribimos 10 por 10 a la 3 ohms, 10 por 10 a la 3 ohms, y 1 por 10 a la menos 9 faradios. Porque si no, no va a ser dimensionalmente correcto lo que estamos escribiendo. Estos son ohm. Y estos son farad. ¿No? Está claro. Si bien nosotros sabemos que es lo mismo escribir esto, desde el punto de vista de los cálculos no da igual. No podemos usar estos multiplicadores en las unidades, porque los números dan, vamos a terminar haciendo la función de transferencia de otro circuito. Bien. Y ahora podemos escribir las funciones de transferencia. Funciones de transferencia. Esto sabemos que lo podemos hacer de distintas maneras. Podemos usar directamente el comando TF, podemos usar el comando ZPK, podemos hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Creamos el operador de Laplace S, y ahora G1 sería igual a 1 sobre S por C1 por R1 más 1. G2 va a ser igual a 1 sobre S por C2 por R2 más 1. Y G, la función de transferencia completa del sistema, va a ser G1 por G2. Como vemos, estos sistemas son pasabajos y la frecuencia de corte debería estar en el producto de C1, de C por R, digamos. La frecuencia de corte debería ser 1 sobre 10
a la 3 por 1 a la menos 9. La frecuencia de corte debería andar en los 100K radianes por segundo. Y si observamos esta función de transferencia G, lo que va a quedar acá, vamos a predecir que en la banda de paso la ganancia debería ser de 0 dB. Entonces, antes de hacer el diagrama de Bode, es importante saber con qué nos vamos a encontrar. Ya que vamos a escribir los diagramas de Bode de las dos funciones individuales. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, un pasabajo con un polo doble en 100K, sin alteración en la ganancia en la banda de paso, o sea, la ganancia en la banda de paso va a ser de 0 dB, y a partir de los 100K, como tenemos un polo doble, la magnitud va a empezar a caer con una pendiente de 40 dB por década. Como decimos, cae con 40 dB por década, es lo mismo que decir una pendiente de menos 40 dB por década. ¿Y qué le va a pasar a la fase? Bueno, cada polo atrasa 90 grados, por lo tanto, la fase va a permanecer inalterada hasta una década antes de estos 100K, o sea, hasta 10K. En 10K empieza a caer, a atrasar. A la frecuencia de 100K, la fase va a haber atrasado 90 grados, y una década más tarde debería estar en 180 grados. Vamos a correr este software, este pequeño script que hemos hecho acá, y ya que estamos le podemos escribir acá terminado para saber que, para asegurarnos que corre sin errores. Lo vamos a grabar. Esto es teoría de redes y control, unidad 5, ejercicio 1. Agregamos el directorio, ahí corre, y acá tenemos entonces la figura, como esperábamos. Tenemos G1 y G2 superpuestas, por eso vemos solamente dos gráficas, porque G1 y G2 están superpuestas acá, van cayendo cada una con una pendiente de 20 dB por década. Acá está clarísimo, miren, en la década de 10 a la 6 estamos en menos 20 dB, una década más tarde estamos en menos 40 dB, por lo tanto la pendiente de esta recta es de menos 20 dB por década. El producto de las dos nos da la función de transferencia real de nuestro circuito, que tiene la misma frecuencia de corte. Acá caen los 6 dB, lo podemos ver aquí abajo. Aquí abajo podemos ver cómo, si nos posicionamos en este punto, estamos en 100K y menos 6 dB, y estas otras son 100K y menos 3 dB. Caemos con una pendiente de 40 dB por década. Si nos fijamos acá en 10 a la 6 estamos en menos 40, y una década más tarde estamos en menos 80. ¿Qué le pasa a la fase? Bueno, tal cual fue nuestra predicción, la fase arranca en 0, una década antes de la frecuencia de corte empieza a atrasar, la del sistema completo pasa por menos 90 grados, ahí lo vemos, menos 90 grados en la frecuencia de corte, y continúa asintóticamente hacia los 180 grados, a donde va a ir llegando ya una década más tarde, se va a ir aproximando. Las funciones de transferencia individuales tienen la misma fase, comparten ambas la misma fase. Cada función de transferencia G1 y G2 atrasa 90 grados, y
el análisis que podemos hacer es el mismo. Una década antes, hasta una década antes el aporte de fase es nulo, una década antes comienza a caer, haciéndose menos 45 en la frecuencia de corte, lo vemos ahí abajo, y luego una década más tarde ya se aproximó a los menos 90 grados. Entonces con esto hemos resuelto el ejercicio 2. Perdón, hemos resuelto el circuito 2 del ejercicio 1. El siguiente circuito, el circuito 3, es un circuito con dos polos reales y ganancia no unitaria, no inversor. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, más o menos la misma configuración de antes. Podemos pensar en una primera función de transferencia que va a estar representada por esta parte de nuestro sistema, en serie con otra función de transferencia, y luego en serie con una tercera función de transferencia que nos va a dar la ganancia de este amplificador no inversor. Va a venir dado por esta ganancia. De nuevo, tenemos 3 diagramas de bloques en serie, por lo tanto, podemos pensar que si resolvemos cada una de las funciones de transferencia de estos bloques, luego la función de transferencia total del sistema, que es esta de acá, va a ser el producto de las funciones de transferencia individuales. Bien, ya que vamos a ver cómo resolvemos esto. Podemos darle los mismos nombres a los circuitos que les dimos recién, pero ya que estos son los mismos pasabajos del ejercicio anterior, no vamos a hacer toda la resolución. Vamos a decir simplemente, podemos escribir que G1 de S es igual a 1 sobre S por C1 por R1 más 1. Podemos decir que G2 de S es igual a lo mismo, 1 sobre S por C2 por R2 más 1. Y por último, la función de transferencia G3 de S va a ser igual a 1 más R2 sobre R1, que es la función de transferencia del amplificador operacional en configuración no inversora. Si quisiéramos conocer cuánto vale la función de transferencia completa de este sistema GDS, tendríamos que hacer la multiplicación de G1 de S por G2 de S por G3 de S, que por supuesto lo podemos hacer de forma manual, pero también podríamos aprovechar, ya que tenemos a Octave y el paquete simbólico, para que haga el trabajo por nosotros. Vamos a crear un nuevo script. Esto sería unidad 5, ejercicio 1, circuito 3. Como siempre, close all, clear all, CLC. Como ahora vamos a trabajar de manera simbólica, simplemente porque queremos conocer la expresión simbólica de la función de transferencia, ¿no? Si lo único que necesitamos es el diagrama de Bode, podríamos trabajar directamente con el paquete de control, crear las 3 funciones de transferencia y chau. Pero nos interesa, ya que estamos, explotar un poco más esta herramienta. Entonces, package load, symbolic. Vamos a crear las variables
simbólicas. Sims R1, R2, R3, R4, C1 y C2, C1, C2 y S, las vamos a definir como reales. Y ahora, funciones de transferencia. G1 es 1 sobre S por C1 por R1 más 1. G2 es lo mismo, pero con un 2 acá y un 2 ahí. G3 es 1 más R3 sobre R4. Y G es el producto de G1 por G2 por G3. Y a esto, para tratar de darle una expresión compacta, le podemos decir que le vaya haciendo factor, que saque factor común, S. Vamos a grabar este archivo, correrlo. Esto sería ejercicio 1, circuito 2, perdón, circuito 3. Bien, perfecto. Ahí lo tenemos. Como esperábamos, una función de transferencia con dos polos. Entonces, acá tenemos G1, 1 sobre C1 por R1 por S más 1, G2 igual a 1 sobre C2 por R2 por S más 1, G3, 1 más R3 sobre R4, el producto de G es todo esto. A ver si nos entrega una versión un poco más linda. No, acá nosotros deberíamos seguir trabajando un poco más para llegar a una forma donde queden, bueno, acá quedan bastante bien expresados los polos. Podríamos escribir esto como... Sí, esa expresión, esta expresión de acá es válida. Esto de acá ya es válido. Porque lo podemos escribir a GDS como. Para dejar bien separados los polos, voy a poner R3 más R4 sobre R4. Y debajo S por C1 por R1 más 1 por S por C2 por R2 más 1. Ahí está. Esto de acá, G3, esto es R3 y R4. Bien, entonces acá tenemos la función de transferencia de nuestro sistema con dos polos como esperábamos y una ganancia que va a variar dependiendo de los valores de R3 y R4. Ahora deberíamos dibujar su diagrama de Bode. Entonces eso lo vamos a hacer en este mismo script. Vamos a hacer, a ver, voy a comentar todo esto con control R. Y ahora vamos a hacer package load control
si bien no es necesario, porque ya lo cargamos en el primer script, está bueno que quede cada script autocontenido. Package load control, entonces ahora definición de constantes R1, R2, R3, R4, C1, C2. A ver, R1 10K, R2 10K, todas las resistencias valen 10K. 10K, 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 10K. Y los capacitores, un nano. Un nano. Perfecto. Ahora, funciones de transferencia. De nuevo, S igual a TF de S. G1 es 1 sobre S por C1 por R1 más 1. G2 es lo mismo. G3, para que G3 termine en el formato de función de transferencia, voy a hacer esto, TF 1 más R3 sobre R4, 1. De esa forma, las tres van a tener el formato de función de transferencia. La función de transferencia total, G, va a ser G1 por G2 por G3. Y luego, igual que recién, vamos a hacer el diagrama de Bode de G, y ya que estamos, de G1, de G2 y de G3. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos, al igual que el circuito anterior, un pasabajos con un polo doble, en la misma frecuencia de corte, en 100K, porque los componentes, los valores de los capacitores y las resistencias que forman los polos son iguales, con la diferencia de que ahora vamos a tener otra magnitud. Para ver cómo va a ser la magnitud, tendríamos que hacer, miren, definimos esto, primero close all, clear all, y ahora podemos definir R3 y R4. La ganancia va a ser 1 más R3 sobre R4, R4, que es 2, y la ganancia en dB, el K de Bode, va a ser mag 2 dB de K. 6 dB. Entonces, lo que esperamos ahora es el mismo pasabajo, con las mismas características de fase, la misma frecuencia de corte, la misma pendiente de menos 40 dB a partir de la frecuencia de corte, pero ahora en la banda de paso la magnitud se debería ver amplificada en 6 dB. Vamos a correr este script a ver qué pasa. Bueno, acá lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Entonces vamos a ver primero la magnitud. Esta línea que tenemos acá, que empieza a caer acá con los menos 40 dB, es la gráfica de magnitud del sistema completo. Como habíamos predicho, 6 dB de amplitud, ¿sí? Este sistema amplifica en 6 dB a las señales de frecuencia menor a la frecuencia de corte. Y luego la caída con 40 dB por década. Luego tenemos las funciones de transferencia de G1 y G2 que se superponen, son estas dos de acá, y la función de transferencia del amplificador en configuración no inversora, que es el que nos aporta los 6 dB de ganancia, que es esta línea de acá.
Y en la fase podemos hacer un análisis similar al que hicimos anteriormente, con el agregado de que la ganancia aporta, el aporte de fase de la ganancia es 0. Una cosa que podríamos hacer para que este gráfico se vea más lindo, fíjense que desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la 3 no pasa nada, ni en magnitud ni en fase. Bueno, en fase acá la fase se empieza a separar, pero digamos desde 10 a la menos 1 a 10 a la 2 no pasa nada. Entonces podríamos ajustar las frecuencias que queremos observar con mayor detalle desde 10 a la 3 a 10 a la 7. Entonces en nuestro script vamos a decir desde 10 a la 3 hasta 10 a la 7 para el dibujo del bode. Corro esto. Bien, perfecto. Y ahora la escala de frecuencia es mucho más razonable, digamos, me permite ver con detalle los cambios, que es la parte de la gráfica que me interesa. Y por último, vamos a resolver el ejercicio, el circuito 4 de este primer ejercicio, un circuito a lazo cerrado con dos polos y ganancia no unitaria, no inversor. O sea, estamos agrandando, digamos, y le estamos agregando componentes siempre al mismo circuito. Entonces, con esa idea, nosotros lo que sabemos es que tenemos aquí una función de transferencia que para nosotros es G1. Acá tenemos otra función de transferencia. Acá tenemos una tercera función de transferencia. Esta la venimos llamando G1 de S. A esta la venimos llamando G2 de S. Y a esta otra la venimos llamando G3 de S. Con todas esas, nosotros armamos una única función de transferencia. Una única función de transferencia que le hemos puesto de nombre G. G de S. Bien, y acá lo que tenemos es básicamente un sistema a lazo cerrado, porque este circuito de acá está haciendo las veces de comparador. Entonces, directamente lo podemos resolver. A ver. Ya sabiendo que es un circuito a lazo cerrado, sabemos que la función de transferencia entre Vout y Bin va a ser G sobre 1 más G, ¿sí? Porque lo derivamos del álgebra de bloques, donde la función de transferencia en un circuito a lazo cerrado ya fue estudiada. Pero ya que estamos haciendo análisis de circuitos, de redes activas, de circuitos con operacionales, bueno, avancemos un poquito en ese sentido. Podemos, por ejemplo, llamar a esta señal de acá, la vamos a llamar EDS, la señal de error. Y con eso en mente, Vout, Vout de nuestro circuito es igual a EDS por GDS. O sea, es lo mismo que EDS por G1 por G2 por G3. Bueno, ¿y EDS? ¿A qué es igual EDS? EDS es la salida de este operacional que tenemos acá, que es un comparador, un circuito comparador. Por lo tanto, EDS es igual a Bin de S
menos Vout. ¿Sí? Tenemos todas las resistencias iguales. Esto debería ser 1K y no 10. Esto debería ser 1K para que trabaje como comparador. Entonces tenemos todas estas resistencias iguales. Entonces, Vin entrando en la pata no inversora, Vout que entra en la pata inversora del operacional, por lo tanto la salida de DS es la diferencia entre estas dos señales. Reemplazando en esta primera ecuación lo que entendemos que es EDS, obtenemos esa expresión de ahí. Ahora podemos distribuir ese producto. Entonces Vout de S va a ser igual a Vin por G menos Vout por G. Podemos sumar Vout por G en ambos miembros de esta ecuación. Entonces este término desaparece y aparece acá. De este lado podemos sacar factor común Vout. Sacamos factor común. Uno más GDS. Y luego la función de transferencia era lo que esperábamos. Vout ds sobre Vin ds igual a GDS GDS sobre 1 más 1 más GDS. Donde de nuevo, si queremos encontrar una expresión simbólica, o sea, si queremos escribir esta función de transferencia en función de las resistencias y los capacitores, deberíamos hacerlo en Octave. Nos venimos acá, creamos un nuevo script. Vamos a aprovechar y tratar de reusar todo el código que podamos. Entonces voy a tomar todo lo que hicimos recién. Tengo que descomentar esto. Y ahora la función de transferencia del lazo cerrado va a ser, de nuevo, va a ser G sobre 1 más G, pero voy a tratar de que me dé una expresión ya reducida en la forma de un polinomio numerador sobre un polinomio denominador. Entonces, agrego factor y simplify. Cuando lo quiera correr me va a pedir que grabe. Vamos a grabar. Este es circuito 4. Bueno, lo que podemos predecir es que como la función de transferencia G tiene dos polos, la función de transferencia de lazo abierto tiene dos polos y la realimentación es unitaria, la función de transferencia de lazo cerrado debería también tener dos polos, que es justamente lo que vemos acá. Función de transferencia del lazo cerrado, R3 más R4 sobre
el producto de estas resistencias por S cuadrado, más esto por S, más R3, más 2R4. Entonces esto lo podemos ahora escribir acá. V out de S sobre V in de S es igual a R3 más R4 sobre C1 por C2 por R1 por R2 por R4 por S al cuadrado más. Sacamos factor común S. Podríamos sacar factor común R4 también. C1, R1 más C2, R2 más R3 más 2, R4. ¿Sí? Esa va a ser la función de transferencia de nuestro sistema, donde claramente, bueno, ahora con la realimentación se empiezan a mezclar las cosas, ¿no? Ya no tenemos los polos tan definidos por los valores de C1 y C2, sino que acá también empieza a aparecer R3 y R4 como factores de modificación de la ecuación característica de nuestro sistema. Pero sigue siendo un sistema pasabajo de segundo orden. Bueno, vamos a ver, ya que hicimos esto, cómo queda el diagrama de Bode. Tenemos las mismas definiciones, así que voy a copiar prácticamente todo el ejercicio anterior. Sí, hacemos el close all, lo vamos a poner por acá. Clear all, CLC, package load control, definimos las constantes, las funciones de transferencia. Ahora, función de transferencia de lazo cerrado es feedback G1, realimentación unitaria, y bode G. Bueno, perdón. Por último, acá el diagrama de Bode no es de G, porque G es nuestra función de transferencia de lazo abierto. G es el diagrama de Bode del sistema anterior. Esto es F de T, LC. Ahora sí. Vamos a correr todo, va a correr la parte simbólica también. Ahí está. Ahora sí, entonces nos encontramos con una función de un diagrama de Bode que en la banda de paso tiene una ganancia un poco menor de 0 dB, ¿sí? Si hacemos acá, por la forma en la que está escrito esto, si hacemos mag 2 dB de 2 sobre 3, menos 3,5 dB, que es más o menos la amplitud en la banda de paso. Y podríamos a partir de las raíces de esta ecuación característica, podríamos encontrar también las frecuencias de corte de nuestro sistema.